lunes a todos y bienvenidos a un cafelito con historia japonesa, el número 12 ya. La verdad es que bueno, tengo que pedir disculpas porque el lunes pasado no hubo cafelito, pero es que esta semana pasada tuve 3 clases y una conferencia y tenía muchas cosas que preparar y la verdad es que no me daba tiempo también a preparar un cafelito, grabarlo, montarlo, subirlo a YouTube, en fin, que lo dejé pasar. Así que nada, disculpas. Y nada, ya habéis visto de lo que vamos a hablar esta semana. Nos vamos a ir al siglo XVI para hablar de la llegada de las armas de fuego a Japón y cómo lo vivieron los samuráis en la época. Pero vamos a empezar por el principio. Antes de que estas armas de fuego llegasen a Japón, llegaron desde Europa, donde a lo largo de todo el siglo XV estas armas, y en especial el arcabuz, habían supuesto, empezando por la península ibérica, habían supuesto toda una revolución tecnológica en el ámbito militar y habían ido desplazando a otras armas muy utilizadas hasta ese momento, como por ejemplo la ballesta, y le fueron dando una mayor importancia a los batallones de infantería en detrimento de la hasta entonces decisiva caballería. La producción de este tipo de armamento nuevo en muy pocas décadas dio un gran salto adelante, tanto en calidad como en cantidad, y pronto pasaron a utilizarse en todo el continente europeo, haciendo rápidamente obsoletos los ejércitos antiguos, que no se organizaban tanto en función de las armas de fuego. En cuanto a la artillería, en cuanto a los cañones, pues aún pasaría mucho tiempo, hasta mediados del siglo XVII, antes de que resultasen útiles en el campo de batalla, principalmente a causa de la poca movilidad. Una limitación que, eso sí, podía solventarse en el campo de las guerras navales, es decir, esos cañones sí que se podían montar en barcos y utilizarlos en batallas navales, pero en tierra tardaron bastante tiempo en hacerse presentes. Vamos a echar un vistazo a cómo llegaron a Japón. En ese mismo siglo XV del que estamos hablando, varios países católicos europeos, básicamente Portugal y Castilla, se metieron en la aventura de encontrar una vía marítima para llegar a Asia Oriental, por motivos en los que ahora no podemos entrar, y los primeros en llegar fueron los portugueses, que siguiendo este camino que estamos viendo a lo largo de más de un siglo, esto no fue una cosa de un día para otro, a lo largo de más de un siglo, acabaron llegando a Japón, como veis, en el año 1543. Fueron 2 comerciantes portugueses que llegaron en este año concretamente a la pequeña isla de Tanegashima, esta que tenemos aquí al sur de Kyushu, y que pertenecía al clan Shimazu. Pues bien, estos 2 portugueses causaron, como os imaginaréis, una gran sensación por su apariencia. Era completamente distinta a lo que hasta entonces se había visto en Japón, porque nunca habían estado allí los occidentales. 2 días después de su llegada, los llevaron ante el señor de la isla, un tal Tanegashima Tokitaka, de solo 15 años de edad, aunque era ya el jefe del clan, y a este señor samurái le llamó mucho la atención, más allá de los 2 portugueses, un extraño objeto que llevaban con ellos, y al saber que se trataba de un arma, pues quiso ver cómo funcionaba ese arma tan extraña, por lo que uno de los portugueses le hizo una demostración. Vamos a ver cómo recogieron en ese momento las crónicas japonesas esa demostración. Pues bien, nos dicen esto. Nos dicen, tenían un objeto de entre 2 o 3 shaku de longitud. Shaku es una antigua unidad de medida que vendrían a ser unos 30 centímetros. En cuanto a su forma, era recto por fuera con un agujero en el interior y estaba hecho de un material pesado. Pese a ser hueco por dentro, estaba cerrado por el final. Tenía una apertura en un lateral por donde encendían fuego. Su forma no podía compararse con ningún objeto antes visto. Cuando lo usaron, pusieron en el interior unos misteriosos polvos y una bolita de plomo. Luego colocaron un pequeño blanco, es decir, una diana de las que utilizaban para practicar el tiro con arco, y uno de los hombres agarró el objeto con una mano, se puso recto y apuntó cerrando un ojo. De repente surgió una llamarada por la abertura y la bolita de plomo impactó contra el blanco. La explosión que causó fue como un relámpago y el sonido como un trueno. Todos los presentes se taparon los oídos. Un disparo de ese objeto podría hacer temblar una montaña de plata y atravesar un muro de hierro. Quien se interpusiera perdería la vida sin duda. No hace falta decir que las posibilidades de ese objeto son innumerables. Podríamos decir que con ese primer disparo de demostración dio comienzo en Japón toda una revolución militar que cambiaría la forma en que se desarrollarían las batallas desde ese momento. Y eso tiene mucha importancia teniendo en cuenta que en ese momento Japón estaba en una situación de guerra absoluta en el que estaban luchando todos los señores unos contra otros. Por eso la más importante de estas posibilidades innumerables que nos decía esta crónica japonesa, este fragmento que acabamos de leer, pues era sin duda su uso inmediato en los conflictos militares en los que estaba
envuelto, como todos los demás, el señor de Tanegashima. Se cree, por otro lado, que unas pocas décadas antes, en 1510, en torno a 1510, habían llegado ya a Japón unas pequeñas pistolas de mano de fabricación china, pero eran mucho más primitivas, mucho más rudimentarias y eran menos efectivas que el arcabuz portugués, y su uso no tuvo ninguna repercusión. Hay que tener en cuenta, eso sí, que este arcabuz del que estamos hablando, que desde entonces en Japón se conoce como arcabuz Tanegashima, por ser el primer sitio en el al que llegó, pues este arcabuz tenía importantes limitaciones, porque bueno, para empezar, su rango de disparo era de unos 100 metros en el mejor de los casos, con las mejores condiciones y hablando de objetivos grandes, y de unos 30 metros para una figura humana. Además, necesitaba más de medio minuto para ser recargado, es decir, entre disparo y disparo pasaba más de medio minuto, producía mucho humo y no funcionaba en condiciones de lluvia o si se había mojado, tanto el arcabuz como la pólvora. Pero pese a todo ello, podía suponer una gran ventaja comparada con la que era el arma principal del arsenal samurái en aquel momento, que era el arco. Está claro que un buen arquero era sin duda mucho más preciso que lo que se podía ser con este arcabuz, y mucho más rápido entre disparo y disparo, por estas limitaciones que hemos dicho. Pero claro, dominar el arco necesitaba pues un largo tiempo de entrenamiento y necesitaba cierta destreza, mientras que cualquier soldado raso, cualquier soldado de infantería, pues podía ser rápidamente adiestrado e instruido para utilizar el arcabuz. Y además la falta de precisión que tenía este arma, pues bueno, tampoco era demasiado problema si se seguía una estrategia militar adecuada, organizando, como se empezó a hacer, grandes batallones de arcabuceros que disparaban al unísono al mismo tiempo, por ejemplo, ante una carga de caballería enemiga. No hacía falta mucha precisión, disparaban 100, 200, todos al mismo tiempo, un poco a bulto. Y bueno, a todo esto, si alguien cree que los samuráis despreciaron estas armas de fuego por todo ese mito que nos dice que para los samuráis eran armas que no tenían honor, porque el samurái solo tiene aprecio a su katana, que es el alma del guerrero, y toda esa serie de fantasías que quedan también en las películas, pues bueno, la realidad es bastante diferente. A los samuráis les chiflaron los arcabuces. Esta gente hay que tener en cuenta que llevaba décadas de guerra absoluta y lo que querían era primero sobrevivir y después pues intentar conquistar más territorios para poder cobrar allí más impuestos y tener más dinero, tan sencillo como eso. No estaban para tonterías, para ligerezas como rechazar un arma que podía darles ventaja sobre sus enemigos, porque además si sus enemigos no tenían tantos miramientos y sí que tenían esas armas, pues bueno, sería el enemigo el que te eliminaría a ti, así que bienvenidos fueron los arcabuces. Además, también hay que tener en cuenta que al final un arcabuz, desde un punto de vista, digamos, ético, tampoco tiene muchas diferencias con lo que es un arco. Ambos son armas que matan desde lejos. Y recordemos además esto que decimos del arco. El arma principal del samurái a lo largo de toda su historia, aunque nos pueda parecer que fue la katana, no fue así. Fue el arco y después, si hubiera que elegir una segunda, la lanza. La importancia de la katana está muy, muy exagerada. Pero volvamos ahora a Tanegashima, donde habíamos dejado a estos dos portugueses sin su demostración. Después de esta demostración tan impactante, el señor de la isla se hizo con dos de estos arcabuces, que pagó a precio de oro, y lo que hizo fue entregar uno de ellos a un herrero, supongo que al mejor herrero que hubiera en la isla, con el encargo de averiguar su funcionamiento, romperlo, desmontarlo si hace falta, pero averiguar cómo funcionaba para poder fabricar una copia, para poder empezar a producir estos arcabuces ellos mismos y no tener que pagar el alto precio que los portugueses cobraban por estas armas desde el principio de su llegada. Les llevó un tiempo aprender a fabricarlos, tanto en Tanegashima como en algunos otros lugares de Japón, pero una vez que lo consiguieron, en poco tiempo pudieron fabricar muchos y además de mayor calidad que los portugueses. En cuanto a su utilización, se cree que en Japón los primeros arcabuces se utilizaron en una batalla por primera vez en 1549, es decir, 6 años después de su llegada, en el llamado asedio de Kajiki, por parte precisamente de las tropas del clan Shimazu, es decir, el clan al que pertenecía este señor de Tanegashima. Pero muy pronto, otros señores, otros daimyo, empezaron a incorporar estas armas a sus ejércitos y en muy pocos años su uso se extendió por todo Japón, habiendo más de 300.000 para el año 1556, es decir, apenas 13 años después de su llegada. En un principio se utilizaban como arma secundaria, pero poco a poco fueron ganando peso tanto en lo relativo a la cantidad de arcabuceros que incluían los ejércitos, como
como sobre todo al papel que jugaban estos arcabuceros dentro de las tácticas de la batalla. Y si en los primeros años la diferencia entre los ejércitos venía en el campo de batalla, venía sobre todo marcada por el uso o no de los arcabuces, si un ejército tenía y el otro no, se notaba la diferencia. Una vez que el arcabuz se fue generalizando y ya todos tenían, pues la balanza se decantaba pues porque el que tenía más arcabuces y sobre todo por el que adaptase mejor sus estrategias de la batalla al uso de esos arcabuces. Y la importancia de diseñar una batalla, la estrategia, en función al uso de estas armas de fuego quedó claramente demostrada en la famosa batalla de Nagashino en el año 1575, considerada un punto de inflexión dentro de la historia japonesa, tanto por lo significativa que fue dentro de la carrera militar de Oda Nobunaga y por tanto del proceso de unificación de Japón, como por ser la primera vez que el uso de los arcabuces decidió una batalla. Pero bueno, de esta batalla podemos hablar otro día, podríamos incluso dedicarle un cafelito a ella sola. Lo que sí que podemos decir ahora es que a partir de la batalla de Nagashino, los ejércitos japoneses y su forma de funcionar cambiaron de forma muy significativa. Esto marcó definitivamente el predominio de la infantería, una tendencia que ya venía dándose en las décadas anteriores, pero que entonces se aceleró por completo, el predominio de la infantería sobre la tradicional caballería. Así, la infantería pasó a ser poco a poco la sección principal dentro de los ejércitos japoneses y dentro de ella se fueron empleando cada vez un número mayor de arcabuceros. Por poner algunas cifras, si en la batalla de Nagashino que acabamos de ver de 1575 en torno a un 10% de los soldados de Oda Nobunaga eran arcabuceros, antes de 20 años después, en 1592, cuando Hideyoshi invadió Corea, suponían ya en torno al 25% del total de los soldados. Y si saltamos un poquito más adelante, a 1600, a la gran batalla de Sekigahara, sabemos que el 50% de los soldados aportados por el daimyo Date Masamune al ejército de Tokugawa Ieyasu eran arcabuceros, cerca del 50%. Pero la importancia de los arcabuceros no solo creció por su mayor número en el campo de batalla, sino también porque marcó una nueva forma de organizar los ejércitos. Tradicionalmente las batallas en Japón consistían más en un conjunto de individuos que luchaban cuerpo a cuerpo de forma individual, porque bueno, las armaduras japonesas eran considerablemente inmunes a las flechas que se intercambiaban al principio de la batalla cuando los ejércitos aún estaban a cierta distancia, y así pues en el combate directo una carga de caballería podía resultar muy efectiva. Pero con la introducción y la proliferación del uso del arcabuz, sobre todo decimos en la batalla, a partir de la batalla de Nagashino, esta batalla pasó a librarse sobre todo a distancia y lo que se hacía era colocar en la vanguardia de los ejércitos a grandes unidades de arcabuceros seguidas por unidades de arqueros y quedaban ya en la retaguardia los soldados de infantería que iban con lanza o con espada, que se movían a la vanguardia, se movían al frente únicamente cuando el desarrollo de la batalla llegaba ya a una distancia cercana. En cuanto a la artillería, a los cañones, ya hemos dicho antes que incluso en Europa no se utilizó en el campo de batalla hasta mediados ya del siglo XVII por la escasa movilidad, y esta situación se reprodujo, pasó lo mismo también en Japón, donde la artillería no tuvo un impacto demasiado significativo. Sabemos que los primeros cañones llegaron al país en el año 1551, cuando dos de ellos fueron regalados a un señor de Kyushu en nombre del Papa de Roma como agradecimiento, gesto de buena voluntad, agradecimiento por lo bien que había tratado ese señor a los misioneros católicos en sus tierras. Como sucedió con los arcabuces, pues también se intentó producir copias de estos cañones, pero en este caso los herreros japoneses no tuvieron tanto éxito y los cañones japoneses nunca tuvieron la calidad de los europeos. También, como en Europa, la artillería se adaptó sobre todo para un uso en el ámbito naval, pero su único papel relativamente destacable se dio en el contexto de los asedios, hecho que provocó también a su vez que hubiera cambios en la forma en la que se edificaban los castillos samuráis. Y también en este campo, en el de la artillería, Oda Nobunaga puede considerarse uno de los pioneros, tanto en el uso de los cañones en las batallas como en la construcción de este nuevo tipo de castillos, unos castillos que dejaron rápidamente obsoletos a los anteriores castillos que quedaban demasiado desprotegidos ante un uso potencial de artillería. Respecto a lo primero, sabemos que encargó dos cañones en el año 1571 y que los empezó a utilizar en los asedios desde ese momento, y respecto
respecto a lo segundo, la construcción de castillos, su castillo de Asuchi incorporó importantes innovaciones destinadas precisamente a eso, a la defensa frente a la artillería enemiga, en caso de un potencial asedio, como una gruesa y alta base de piedra, que es algo que hoy en día nos parece como muy típico, muy normal, muy habitual en los castillos samuráis, pero que fue una innovación de esta época. En definitiva, el impacto de la llegada de las armas de fuego a Japón fue enorme, aunque difícilmente cuantificable. Introdujo una nueva variable que acabó o contribuyó a acabar con la situación de tablas que se vivía en el conflicto japonés en esta época, actuando como una especie de catalizador, de acelerador, que resolvió en menos de medio siglo una situación que podría haber durado bastante tiempo más. Porque lo que hicieron fue alterar ese equilibrio que había, otorgando una ventaja en una primera fase a aquellos territorios que contaron antes con los arcabuces, mientras que otros no los tenían, pues como por ejemplo, obviamente, Tanegashima, pero también otros dominios vecinos, sobre todo de la isla de Kyushu, que son los que tenían más relación con los europeos, con los comerciantes portugueses. Y en una segunda fase, cuando ya todos tenían armas de fuego, pues dio una ventaja a aquellos que controlaban las zonas en las que había centros de producción de armas de fuego, como son Sakai, Kunitomo o Negoro. Aquellos señores que tenían estos centros de producción tenían un mayor acceso, obviamente, a los arcabuces, como es el caso de Oda Nobunaga. Porque no puede ser casual que el daimyo que rompió la situación de tablas, este mismo Oda Nobunaga, fuese precisamente no solo quien controlase centros de producción de armas, sino también quien antes y mejor adaptó el uso de las mismas, adaptó las estrategias de batalla a utilizar estos arcabuces y no sencillamente se limitó a poner a unos cuantos arqueros ahora con arcabuces, sino que diseñó las batallas en torno a su uso. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Otro día podemos retomar el tema de las armas de fuego, de su llegada a Japón y enfocarlo más en relación con su vinculación con los comerciantes portugueses en este momento, o incluso con la misión jesuita japonesa, porque tiene también bastante relación y es un tema bastante curioso. Pero eso será otro día. Espero que os haya interesado este cafelito de hoy, y si es así, pues lo que os digo siempre, pues que os suscribáis al canal, o dejéis un comentario, un like, que lo compartáis con más gente, ese tipo de cosas. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene, que aún no he decidido de qué tema hablaremos, pero bueno, tengo aún algunos días para pensarlo. Así que nada, cuidaos mucho, nos vemos la semana que viene. Chao.